Este final de periodo extraordinario fue precipitado, abrupto e irresponsable de parte del presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieira, quien nos echó el himno nacional encima a quienes queríamos exponer un punto que fue expresamente convocado, que era discutir y agotar lo que es un mandato judicial, que es la elección del consejero electoral que falta para el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Nosotros dimos la discusión en la Junta de Coordinación Política, mentira que haya habido unanimidad, nosotros votamos en contra de ese comunicado porque nos parece que estamos en desacato de una sentencia judicial. Lo que nosotros planteamos es lo que marca la convocatoria, que la Junta de Coordinación Política debe presentar un candidato al Pleno y si se dan las 2/3 partes que marca el artículo 41 constitucional, habría consejero electo. Si no se da las 2/3 partes, se tiene que ir poniendo a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados uno a uno de los 5 aspirantes. Si ninguno de ellos alcanzara las 2/3 partes, el procedimiento debe declararse desierto y hacerse una nueva convocatoria, pero la Cámara de Diputados estaría cumpliendo un mandato judicial. ¿Qué pasa ahora? Que estamos en desacato. Ese comunicado, pues es una ficción. No puedes decir que estamos todavía viendo a ver si se juntan las 2/3 partes, porque la Junta de Coordinación Política no puede sustituir al Pleno, y solo se dan o no se dan las 2/3 partes cuando se vota. Ningún diputado, por más que sea el coordinador parlamentario, puede decir que su voto vale 200 votos, o 20 votos, o 15 votos, o 100 votos. Eso solo lo puede resolver el Pleno de la Cámara de Diputados, que es precisamente lo que nosotros queríamos plantear y que se abriera el debate en el Pleno, conforme la convocatoria que se hizo para el periodo extraordinario. Sin embargo, pues ustedes vieron la reacción del presidente de la mesa directiva, que me parece que es una manera muy triste, muy penosa de culminar el encargo que le dio el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué se decía? Que no se quería presentar a ninguno de los 5 aspirantes para que no se les diera una exhibida pública, porque no iban a alcanzar las 2/3 partes. Pero nosotros comentamos, y aquí está el diputado Alfonso Durazo, que ahorita le voy a ceder el uso de la palabra, que se registraron, si mal no recuerdo, 57, 40 al final reunieron 40 los requisitos, y estos aspirantes los entrevistó la Comisión de Gobernación, quien descartó a 35 y escogió a 5, y ahí no hubo ningún desdoro para ninguno de los aspirantes a consejeros electorales. Entonces lo que estamos viendo es que estamos en desacato, y no nos sorprendería que un diputado del PRI, como lo hicieron antes, ahora promoviera un incidente de inejecución de sentencia para que el Tribunal Electoral estuviera escogiendo un consejero electoral. Entonces esto lo denunciamos. Queremos también decir que Movimiento Ciudadano reprueba la conducta del presidente de la mesa directiva y esta irrupción o esta cancelación intempestiva del periodo extraordinario. Lo que nosotros queríamos plantear es que toda vez que la Junta de Coordinación había sido omisa en presentar una propuesta, que directamente el Pleno fuera votando uno a uno cada uno de los 5 aspirantes para no desacatar la sentencia judicial. Sin embargo, pues ustedes vieron cómo reaccionó el presidente, pero sí queremos
que la ciudadanía, que el pueblo de México sepa qué fue lo que pasó. Y le paso la palabra al diputado Alfonso Durazo. Gracias, buenas tardes a todos. Tres temas. El primero de ellos es expresar ante ustedes mi indignación personal por el comportamiento que de manera permanente tuvo durante este periodo y durante los periodos normales, ordinarios de sesiones, el presidente de la mesa directiva. La ley establece que el presidente de la mesa directiva debe representar con dignidad y con imparcialidad a toda la Cámara, no obstante provenir de algunas de las fracciones parlamentarias que la integran. La ley prohíbe precisamente que los coordinadores de fracciones parlamentarias sean presidentes de la Cámara para que no lleven la parcialidad de sus intereses y de su visión a la conducción de la Cámara. Sin embargo, esta conducta parcial, irregular y frecuentemente ilegal y permanentemente autoritaria del diputado Arroyo fue coronada hoy con una actitud grosera que lamentablemente mucho ayuda a continuar minando la muy escasa y baja calificación que tenemos los diputados. El otro tema es aportarles a ustedes algunos elementos para desenmascarar la posición de fondo del PRI respecto a la elección del consejero. El PRI ha tratado de proyectar la idea de que defiende la legalidad y de que defiende la elección de un consejero. Nada más lejos de la realidad. Si ninguno de los consejeros reúne las 2/3 partes, nadie está obligado a elegirlo. Lo que sí está obligada la Cámara es a votarlo. Entonces, lo que ha buscado el diputado Beltrones, la fracción parlamentaria del PRI, es obligar, presionar a todos los partidos a lograr las 2/3 partes de uno desde la Junta de Coordinación Política. Pero eso no es obligado. Puede llegar el caso en que la Junta de Coordinación Política, que toma las decisiones por mayoría, no se requiere mayoría calificada, con mayoría simple, proponer a un candidato al Pleno, y el Pleno no reunir las 2/3 partes, y en ese caso estaríamos acatando la sentencia del tribunal y también estaríamos cerrando el proceso y dando pauta a reponer el procedimiento con una nueva convocatoria, que es lo que no quiere el PRI, porque hay un acuerdo por unanimidad de la Comisión de Gobernación de que los consejeros que afortunadamente serán relevados en octubre, 4 consejeros, van a ser electos bajo un nuevo procedimiento que en sus términos tácticos, cuando menos, está ya acordado. Un procedimiento abierto, con una convocatoria desde la Comisión de Gobernación y la Cámara de Diputados a todos los colegios nacionales, a todas las universidades del país, a todos los abogados en fin, para encontrar a los mejores mexicanos disponibles para la tarea, que no tengan ninguna vinculación partidaria que ponga bajo sospecha la autonomía de la institución hoy hecha jirones. Para nadie es un secreto que el IFE es una estafa como institución, y lo es porque la consejería del IFE se ha convertido en un tablero más lleno de fichas de los partidos políticos, que eso es lo que no queremos reproducir. La proporcionalidad de la Cámara se ha trasladado al IFE y a todos los organismos autónomos, así es que cada partido tiene un cachito proporcional en cada uno de estos organismos,
un cachito proporcional a su presencia aquí en la Cámara. Bueno, lo dejo hasta acá. Si hubiese interés en alguna pregunta en particular, encantados de poder atenderla. Adelante. Sí, adelante. La designación del consejero, acudirán al tribunal a inconformarse. Lo vamos a valorar, efectivamente, pero lo que dice el diputado Durazo es muy importante. Hay que desenmascarar al PRI. El PRI, el PANAL y el Verde tienen mayoría en la Junta de Coordinación Política y ellos estaban obligados a presentar la propuesta al Pleno y la bloquearon. Y desafortunadamente la pactocracia sigue imperando y nuestros amigos del PAN y del PRD no se sostuvieron para insistir en que tenía la Junta de Coordinación Política que llevara al Pleno una propuesta. Y ahí lo que el diputado Manlio dijo es que yo no voy a exhibir a ninguno de los 5 aspirantes. Dijo, pues nadie está cuestionando ni su calidad moral, ni profesional, ni ética, simple y sencillamente tampoco estamos obligados a elegirlos. Y si se trata de apoyar alguna imagen personal, pues se apoyaron 35 imágenes cuando se descartaron de la Comisión de Gobernación, y ahí nadie dijo nada. Sin embargo, ¿cuál era el juego del PRI? Obligar a que hubiera una mayoría preconfeccionada desde la Junta de Coordinación, sustituyendo al Pleno, y quien tiene la facultad de elegir es el Pleno de la Cámara. ¿Qué iba a plantear yo cuando Arroyo bloquea el periodo de sesiones y lo cancela abruptamente? El Pleno sustituyera a la Junta de Coordinación, y para no entrar en desacato, en virtud de que la Junta no iba a presentar candidato, que uno a uno se fueran votando los 5 en el Pleno, y de esa manera cumplíamos la sentencia del tribunal. Sin embargo, pues ustedes vieron cómo culminó, y lo que preguntas es muy pertinente y vamos a valorar si procedemos, porque nosotros evidentemente que hemos cuestionado desde el principio todo el procedimiento, pero nosotros no queremos que artificialmente se esté haciendo una gran simulación, que es lo que está haciendo el PRI, para que resulte ahora que el Tribunal Electoral va a elegir a alguno de los 5, y ahí estarían ya de entrada en un juego arreglado, escogiendo unos 5 que va a ser un consejero electoral más a favor del PRI. Aunque el PRI dice que ellos no acudirían al tribunal, por eso le preguntaban si ustedes sí acudirían al tribunal para que el tribunal pudiera actuar, tal vez nombrando al consejero. Lo vamos a valorar, pero yo le quiero comentar que quien procedió primero ante el tribunal fue el PRI, y fueron varios diputados, ustedes lo recordarán. Entonces ahora tiran la piedra y esconden la mano, y la realidad es que están queriendo forzar que haya 2/3 partes, y desafortunadamente ahí, insisto, se doblaron el PAN y el PRD, es decir, ahí yo creo que es producto de esta pactocracia donde al final del día no se sostienen, porque ellos llegaron con esa posición a la Junta y al final se doblaron. Un comentario, nada más recordarles a ustedes que cualquiera de los 5 que fueron finalistas podría alegar ante el tribunal violación de derechos políticos electorales. Y en esa circunstancia, eventualmente, presionar por la vía jurídica para que el tribunal termine reconociendo los derechos de quien los reclame a ocupar la titularidad. Eso está en juego, y el PRI obviamente está forzando a que las cosas sucedan así, aparentando ante los medios de comunicación y ante la opinión pública que es el principal preocupado por dotar de legalidad al procedimiento. Pero recuerden ustedes que una de las grandes habilidades históricas del PRI ha sido dotar de apariencia jurídica a la ilegalidad. A ver, si el PRI es el que estaba intentando forzar que ya se eligiera al consejero y, bueno, traer el tema que se discutiera lo antes posible, entonces, ¿por qué en la Junta hoy sale este resultado? Eso no lo termino de entender. Si ustedes fueran tan amables de explicarme ustedes a qué lo atribuyen. La siguiente pregunta sería, acaba de decir el diputado Beltrones que para ellos lo que procede es cambiar el modo de selección
del consejero, dicen ustedes que ya tienen una idea de por dónde iría el PRI, tampoco me quedó clara su explicación. Si fueran tan amables de vámonos ponérnoslo, por partes. Claro. En la Junta de Coordinación Política, el PRI plantea que se escoja uno de los 5 por parte de los partidos integrantes de la Junta y que se presente al Pleno. Entonces, uno a uno de los partidos dicen que ninguno tiene las 2/3 partes, pero que se tiene que agotar el procedimiento y se tiene que presentar al Pleno. Entonces, el PRI ahí dice, yo no voy a presentar a nadie, si no me dicen desde ahorita quién tiene las 2/3 partes. No sé si hasta ahí quede claro. Entonces, nosotros insistimos en que al margen de eso, se tenía que agotar el procedimiento para cumplir con la resolución del tribunal, que era agotar el procedimiento de selección de un candidato, que no quiere decir que obligadamente se tenga que nombrar, porque si no reúne las 2/3 partes, ninguno va a poderlo ser. Pero entonces el PRI dice, así no le entro, y entonces plantea, con el aval de los partidos del pacto, sacar el comunicado que ustedes conocen, que en virtud de que no se alcanzaron las 2/3 partes, se va a seguir discutiendo y se buscarán nuevos mecanismos. Pero la realidad es que la Junta suplantó al Pleno de la Cámara, hay una violación constitucional grave ahí, no se quiso agotar el procedimiento y ahora resulta que ahora lo que quieren es cambiar las reglas cuando el que las puso fue el PRI, porque el que votó la convocatoria, si ustedes recordarán, fue el PRI, que es lo que alegábamos. Esto nació mal de origen, pero no quiere decir que no tenga que concluir, hay que ayudarlo a terminar bien, para no estar en desacato de un juicio que el propio PRI promovió. Es decir, está muy enredado esto, si se quiere, pero detrás de todo esto está una maniobra del PRI para quedarse con un consejero electoral. La otra pregunta, ¿cuál era? O lo que puedan imaginar que plantea el PRI, el método nuevo de selección, ¿cuál sería? Bueno, aquí el diputado Durazo ha hecho unas propuestas que me gustaría que las planteara. Yo lo único que diría es que este método está agotado y tiene que haber un mecanismo de insaculación para que resulte que nadie se la deba a nadie más que al voto al azar y a la ratificación del Pleno. Bueno, esta propuesta de esta iniciativa de replantear los términos del procedimiento derivó de que desde el inicio de la elección de consejeros propusimos cancelar el procedimiento en virtud de que estaba lleno de vicios. Llegaron exdiputados, dirigentes de partido, exdelegados del PRI, y la pregunta natural es de qué manera la militancia de un aspirante a la consejería del IFE puede fortalecer la autonomía de la institución, sin la cual la institución no es absolutamente nada. Derivado de eso, vimos las áreas de oportunidad. Primero, hay que garantizar que quienes se inscriban tengan un conocimiento electoral y constitucional mínimo, evaluado por una instancia técnica, no por la Comisión de Gobernación, que es una instancia política. Número 2, que las biografías de los aspirantes no se conviertan en el primer motivo de sospecha y de descalificación. O sea, no debería de descalificar, la sola militancia no debería de descalificar por sí sola a un aspirante, pero ya sabemos que luego llegan a la consejería del IFE y terminan exhibidos como fichas de un partido o de otro. Entonces, como García Ramírez, que es la más penosa. Entonces, número 2, que las biografías, revisar cuidadosamente las biografías de tal manera que no se conviertan en la principal causa de falta de credibilidad o de autonomía de la institución. Y la tercera, que la propia Cámara modifique sus mecanismos de decisión para acabar con la simulación y la opacidad que ha caracterizado su participación en la elección de los consejeros del IFE. Una de ellas es que las juntas de coordinación política en la que se delibera
en la que los titulares de las fracciones parlamentarias deliberan para la construcción de las 2/3 partes, sea transmitida en vivo, para que la opinión pública sepa cuáles son las razones por las que un partido aprueba o rechaza a un candidato, entre otras, de tal manera que la decisión de la Cámara, es decir, que la participación de la Cámara no sea un ingrediente más, un agregado más en la desconfianza que se tiene en el IFE y en la pérdida de la autonomía de la institución al trasladar al IFE la proporcionalidad que hay en la Cámara y que hoy tiene a la Consejería del IFE en una mezcolanza de representantes partidarios. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.